Escalofriante. 2 horas de relatos reales y embrujados, de selvas prohibidas, que te dejarán aterrado en una noche oscura y tempestuosa, mientras un viento frío soplaba entre las calles de un barrio marginal en una ciudad costera de México. Ana sentía cómo el miedo se instalaba en su pecho. La espiral de desapariciones de niños no era solo un rumor, era una realidad aterradora que se cernía sobre su hogar. Las calles, que una vez resonaban con risas y juegos, ahora eran un eco de alarma. La imagen de Emilio y Lucía, sus pequeños, sonriendo sin preocupación, contrastaba con su creciente ansiedad. Cada vez que un carro pasaba, un escalofrío le recorría la espalda. Un nuevo vecino se había mudado al edificio de al lado. Un hombre alto, con una mirada penetrante que parecía deslizarse por las sombras al acecho. Ana lo había visto mirar a sus hijos, y el escalofrío se convertía en un horror helado. Algo no está bien, pensaba, aferrándose a la mano de Lucía mientras cruzaban la calle, como si el mero acto de caminar pudiera protegerlas. Una tarde, en el silencio de su departamento, Ana recibió un mensaje en su teléfono. «Cuida a tus hijos», decía. El corazón le dio un vuelco. Las advertencias sobre el extraño en el vecindario se multiplicaban, pero la desesperanza también se hacía eco en su interior. La policía no la tomaba en serio. «Estás exagerando, señora», decían, pero a Ana no le parecía un chiste. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, el aire se volvió denso, irrespirable. Ana escuchó un crujido en el pasillo, como si alguien caminara despacio, en silencio. Aterrorizada, miró a sus hijos que dormían ajenos al peligro. Se acercó a la puerta, el corazón latiéndole como un tambor en la oscuridad. Con manos temblorosas, giró la manija y se asomó al pasillo. Un lugar que parecía vomitar secretos y temores. Allí, la habitación parecía vestirse de sombras danzantes. La puerta del edificio estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Cada paso que daba sonaba como un grito en el silencio. Fue entonces que lo vio. El extraño estaba allí, de pie en la penumbra, con una sonrisa siniestra que encendió el terror en su corazón. «Te estaba esperando», susurró, sus palabras resbalándose como hielo en su alma. Ana sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué quieres?», logró preguntar su voz temblorosa. La sonrisa del hombre se hizo más amplia, como si supiera más de lo que ella podía imaginar. El suelo parecía abrirse bajo sus pies. La oscuridad se volvió más densa, y el miedo la envolvió como una manta helada. Justo cuando pensó que iba a escapar, él le reveló secretos, recuerdos enterrados, un lazo de horror que la unía a cada niño desaparecido. «¿Eres tú quien se lleva a los niños?», preguntó angustiada, mientras su mente intentaba desentrañar la aterradora revelación. Pero el hombre solo se rió, y la risa resonó en el pasillo, un eco de pesadilla que la dejó paralizada. Ana se dio cuenta de que esto era solo el inicio de una noche de horror, la cual podría cambiarlo todo para siempre. Podría escapar antes de que la oscuridad decidiera reclamar su alma. La respuesta, impregnada de miedo, aún estaba por llegar. Ana sintió como su corazón se encogía al escuchar la risa del extraño. Era una risa que no encajaba con la humanidad. Un sonido que parecía llevar consigo ecos de un sufrimiento oculto. Con cada palabra que pronunciaba,
La sombra del hombre se estiraba, como si las tinieblas le dieran más poder. ¿Te gustaría saber lo que les pasa a los niños? Tienen tanto que ofrecer, dijo, su voz suave y seductora, y Ana sintió una oleada de repulsión. Sin pensarlo, dio un paso atrás y se preparó para cerrar la puerta, pero él se movió con una velocidad inhumana, bloqueando su camino. No tienes curiosidad. Todos en esta calle temen lo que no entienden. Pero tú, Ana, tú eres especial, murmulló mientras la miraba con sus ojos oscuros. Algo en ellos la afectó. Parecía saber más sobre ella de lo que ella misma sabía. Ana sintió un sudor frío recorrer su frente. «¡No te acerques!», gritó alzando la mano, aunque su voz sonó débil, casi como un susurro. La presión en el aire se intensificó, y repentinamente una ráfaga de viento helado atravesó el pasillo, apagando las luces de los alrededores. «Tus hijos son realmente encantadores. Ya he escuchado sus risas. Lucía, la más pequeña, tiene un futuro brillante», dijo el extraño, acercándose lentamente. La idea de que se refería a ellos como un objeto de interés llenó a Ana de una rabia protectora. «Deja a mis hijos en paz», exclamó, su voz cargada de miedo, pero también de determinación. «Tranquila, no quiero hacerles daño, por ahora», sonrió él, inclinándose levemente hacia ella, como si reconociera su valor incluso en el pánico. De repente, una idea aterradora atravesó su mente. ¿Y si no era solo un secuestrador? ¿Y si había algo más siniestro en juego? El hombre dio un paso atrás. Su sonrisa permanecía, casi como si disfrutara de su angustia. «Sabes, no todos los que desaparecen son llevados. Algunos eligen irse, buscando respuestas. Pero no tendrás que preocuparte, porque siempre regreso para los que me pertenecen». Ana sintió que su estómago se retorcía. Las palabras del extraño eran como dagas llenas de veneno. ¿De qué hablaba? ¿Qué respuestas podría ofrecerle? Los crujidos del edificio resonaban, creando un ambiente de profunda inquietud. Desde la oscuridad, Ana escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Un lloriqueo lejano. Era el sonido de un niño. Su corazón se detuvo. Emilio, Lucía. La necesidad de protegerlos la invadió como un torrente. Con un ímpetu desesperado, miró hacia el fondo del pasillo donde provenía el llanto. «Si tocas a mis hijos, te juro que te haré pagar», se atrevió a decir. Cada palabra brotaba de un lugar de pánico desesperado. Sin embargo, el hombre solo se rió de nuevo. «Tu valor es admirable, Ana, pero ¿realmente conoces el precio de la valentía?». Su voz resonó, y unas sombras comenzaron a moverse detrás de él, como si fueran sus cómplices. De pronto, algo en su interior la impulsó. No podía quedarse de brazos cruzados. Era madre, y el instinto de proteger a sus hijos desbordaba su miedo. Con un último vistazo a la criatura oscura que tenía frente a ella, dio un paso decidido hacia el interior del apartamento donde su familia la necesitaba. Pero antes de cerrar la puerta, el hombre dijo en un tono grave: «La noche aún no ha terminado, Ana». Aquella advertencia resonó en su mente mientras se precipitaba a revisar a sus hijos. Cuando cruzó el umbral, el aire se volvió más pesado, como si el peligro en la penumbra estuviera esperando. ¿Qué planeaba el extraño? Y sobre todo, ¿dónde estaban sus hijos realmente? Mientras la puerta se cerraba tras ella, un nuevo incendiario grito se escuchó, proveniente del cuarto de los niños. No era de temor, sino de una burla profunda y dolorosa. Un sudor frío recorrió su espalda. La noche apenas comenzaba. Ana se lanzó hacia la habitación de los niños, cada paso resonando como un eco en la desolada oscuridad. La luz débil del pasillo se filtraba apenas a través de la puerta entreabierta, pero no había tiempo para dudar. Mientras se acercaba, el chillido burlón retumbaba en su mente, envolviéndola en una niebla de terror. «Emilio, Lucía», gritó con voz ahogada.
No había respuesta, solo un silencio que la llenó de horror. Empujó la puerta con fuerza y al abrirla de golpe se encontró con una visión que le heló la sangre. Los niños estaban sentados en el suelo, pero no estaban solos. Alrededor de ellos danzaban sombras que se retorcían, moverse como serpientes oscuras al ritmo de una melodía distante, un canto de lamentaciones cuyo origen le resultaba imposible de identificar. Los ojos de Emilio y Lucía brillaban con una luz que no era humana, perdida entre un mundo que no comprendía. «¡Mamá!», exclamó Emilio, pero su voz sonaba diferente, casi etérea. Sus pequeños rostros estaban enmarcados por una risa que, más que felicidad, irradiaba locura. Ana sintió un grito dentro de su pecho, pero no podía responder. El extraño había puesto a sus hijos en un estado de trance, y ella se dio cuenta de la necesidad urgente de actuar. Sin embargo, el pánico la atenazaba. La oscuridad parecía cobrar vida, traspasando los límites de la habitación. «¿Por qué no juegas con ellos, Ana?», la provocó una voz desde la esquina, la misma voz que había escuchado en el pasillo. «Ellos son muy buenos compañeros», continuó, acercándose lentamente. Desdibujándose entre las sombras, la figura del extraño emergió, y su sonrisa se ensanchó más, revelando dientes como cuchillas. «¿Qué les has hecho?», gritó Ana, intentando mantener la compostura mientras el sudor le empapaba la frente. «Nada que no hayan pedido», respondió él, su mirada fija en los niños, quien ahora sonrían de forma inquietante, como si compartieran un secreto oscuro. «Ellos quieren saber lo que hay más allá de este mundo. Les he mostrado todo lo que pueden llegar a ser». Ana dio un paso adelante tomando a Lucía de la mano, pero su hija la miró con una expresión de confusión. «Mamá, queremos jugar», murmuró. El terror se apoderó de Ana. ¿Cómo podían haber caído en la trampa de ese monstruo? «No, esto no es un juego, cariño», dijo sintiendo su voz temblar. «Vamos, hay que salir de aquí». Pero en ese instante las sombras comenzaban a trenzarse a su alrededor, como un manto oscuro que se ajustaba con cada intento de escapar. La habitación se fue compactando y comenzó a girar lentamente, transformando la realidad en un torbellino visual de colores opacos y alaridos lejanos. Las risas de sus hijos retumbaban cada vez más cerca, se transformaban y se distorsionaban en gritos de júbilo macabro. El extraño se inclinó hacia ella, su boca creciendo en una sonrisa aún más siniestra. «¿Ves? Están felices. ¿Por qué no puedes unirte a ellos? Solo tienes que dejarte llevar». Ana sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No podía permitir que esto sucediera. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujó contra la oscuridad, intentando romper el hechizo. «Emilio, Lucía, escúchenme», gritó, pero sus palabras se desvanecieron en el vacío. Todo se tornó en un caos de luces parpadeantes y gritos lejanos. Ana se sintió a punto de desvanecerse, su visión se oscureció, pero en medio del caos, algo en su interior la impulsó. Tenía que luchar, no solo por ella, sino por sus hijos. ¿Qué precio tendría que pagar? Y en ese instante, la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejando a Ana atrapada en una tormenta de sombras y risas desquiciadas. Sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «El reloj avanza, Ana», resonó la voz del extraño, como un eco de advertencia. Entonces, una figura familiar apareció en la penumbra, con una silueta que hizo que su corazón se detuviera. Era alguien a quien creía perdido, y su llegada podría cambiarlo todo. ¿Quién era? ¿Y qué haría Ana para liberarse del horror que la rodeaba? La figura se acercó lentamente, como si también batallara contra el mismo aire opresivo que oprimía a Ana. En la penumbra, su rostro se hizo más claro, y su corazón se retorció ante el reconocimiento. Era su hermana, Claudia, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Ana sintió una mezcla de alegría y terror.
cómo podía estar aquí. Claudia, murmuró, extendiendo la mano hacia ella, pero la sombra que rodeaba a su hermana parecía alimentarse del miedo de Ana. Estaba esperándote, dijo Claudia con una voz suave, aunque resonaba como un eco distante. Ellos me trajeron aquí, como a los niños. Quieren que te unas a nosotros. Ana sintió un frío recorrer su espalda. No, Claudia, esto no es real. Tienes que salir de aquí, no puedes quedarte con ellos. A pesar de sus palabras, una parte de ella deseaba creer en la posibilidad de que su hermana volviera a su vida. Pero he visto lo que hay más allá, replicó Claudia, su voz ahora más intensa, casi irresistible. La verdad es liberadora. Estar con ellos es el camino a la felicidad. Solo debemos dejar que las sombras nos guíen. Ana luchaba contra la tentación. Podía ver en los ojos de sus hijos una luz y al mismo tiempo un abismo sombrío. «No, son mis hijos, tienen que venir a casa», gritó, atrapada entre la angustia y el anhelo. Las risas de Emilio y Lucía se intensificaron, convirtiéndose en un coro aterrador que llenaba la habitación. Las sombras serpenteantes parecían absorber todo el aire, cada vez más próximas. Ana sabía que si perdía a sus hijos, también perdería su última oportunidad de redención. «Ellos están felices, Ana», dijo Claudia, avanzando un paso hacia su hermana. «Son libres ahora. Entienden lo que tú no puedes. ¿Realmente quieres que regresen a un mundo tan gris? No quiero que estén aquí. Esto no es libertad». Ana sintió que su voz se desvanecía en un grito agonizante, pero la presión de la oscuridad aumentaba. De repente, recordó las antiguas historias que su abuela le había contado sobre el poder de los sentimientos y de la sangre. Alzó la voz con una determinación renovada. «Emilio, Lucía, escúchenme. Sus corazones laten por amor, no por miedo. Regresen conmigo, recuerden el calor de nuestra casa, el aroma de las galletas recién horneadas». El extraño dejó escapar una risa profunda, como si se burlara de su intento. «Las sombras no olvidan, Ana», le advirtió. «¿Vas a dejar que la vida los consuma otra vez? Tú eres la única que puede cruzar el umbral, pero no te prometo que regresarán como quieres». Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El ambiente giraba con una vorágine de luces alternas y gritos que desgarraban su mente. Pero en ese caos, la imagen de sus hijos radiando felicidad comenzaron a desdibujarse. Eran ellos, pero no eran ellos. «Mamá, ven a jugar», repetían en un tono casi secuencial, como si estuvieran en una danza enloquecida. La voz etérea que la rodeaba empezaba a debilitarse, y el rostro de sus hijos se aparecía y desaparecía rápidamente. La decisión llegó como un fogonazo en su mente. Ana cerró los ojos y respiró hondo. «No me voy a rendir. Nos iremos de aquí, los tres. No más sombras, no más juegos», gritó, sus palabras envueltas en una energía salvadora. Fue entonces que las sombras pulsaron violentamente, cuestionando su decisión con un grito ensordecedor. Ana sintió que una fuerza irresistible la empujaba hacia uno de los rincones de la habitación, pero ella se aferró a la luz que aún quedaba en su interior. Mientras la realidad se retorcía a su alrededor, vio que su entorno comenzaba a desmoronarse. ¿Sería la lucha por sus hijos suficiente para quebrar el hechizo? De pronto, una de las sombras se lanzó hacia ella, produciendo un grito desgarrador que reverberó en la habitación, haciendo temblar todo lo que conocía. «Tú no puedes irte, Ana». Las palabras del extraño reverberaron, pero la determinación en el corazón de Ana fue más fuerte que cualquier maldición. La habitación estalló en un espectáculo de luces caóticas, y justo antes de que todo se consumiera en la oscuridad, Ana extendió su mano hacia sus hijos. «Agárrense de mí». Y así, en medio de una batalla entre luz y oscuridad, el abrazo familiar se volvió su única salvación.
¿Conseguiría reunir sus fuerzas para salir de esta trampa espectral, o el precio de su salvación sería más alto de lo que imagine? La oscuridad pareció tragarse todo rastro de luz, al instante en que Ana unió sus manos con las de sus hijos. El entorno comenzó a crujir, como si un viejo edificio estuviera a punto de colapsar. Las sombras, al verse despojadas de su presa, alzaron un lamento desgarrador que resonó a través de las paredes, un eco de dolor y rabia. Ana sintió que el peso de un mundo oscuro intenta separarla de su familia, pero aferrándose a la calidez de las manos de Emilio y Lucía, sostuvo una realidad que se revelaba explosiva a su alrededor. «Nunca más estaremos separados», gritó con toda su fuerza, y su voz se elevó sobre el rugido de las sombras. La penumbra, sin embargo, no se rendía tan fácilmente. La risa de Claudia se mezclaba con los gritos de terror de los niños, creando un coro inquietante que llenaba el espacio. Ana, con su corazón latiendo rápido como nunca, miró a su hermana. «No puedes atraparme, no los dejaré ir». Con cada palabra, el aire se volvía más denso, y las sombras parecían acercarse, retorcidas y hambrientas. Un chispazo de luz surgió detrás de ella, iluminando fugazmente rostros distorsionados y figuras que susurraban desde las esquinas oscuras. Fue un momento, pero bastó para que Ana recordara su hogar, sus risas, la luz cálida que siempre había abrazado su familia. «Piensa en casa, piensa en el amor», susurró al oído de sus hijos. Lucía la miró, grandes ojos llenos de confusión, pero un destello de esperanza parpadeó en su mirada. Emilio asintió rápidamente, mientras que la atmósfera crepitaba con un sonido ominoso. «¡Mamá, ayúdanos!». Los gritos de sus hijos resonaron como campanas en su mente, y allí, en medio del caos, Ana tomó una decisión. «El amor lo puede todo, nosotros podemos hacerlo». Una pequeña luz comenzó a emanar desde el interior de Ana, brillando con el poder de sus recuerdos, de su amor. Las sombras vacilaron, pero no se detuvieron. Se abalanzaron, querían devorar esa luz como un oscuro deseo antiguo. Justo entonces, Ana recordó lo que su abuela solía decir: «Las sombras no pueden soportar la luz verdadera». Fue un instante de claridad. Pronunció las palabras que le habían enseñado. «El amor es más fuerte que el miedo. Yo soy más fuerte que la oscuridad». La luz que brotaba de su interior se expandió, convirtiéndose en un faro que hizo retroceder a las sombras. Sin embargo, Claudia dio un paso adelante y su sonrisa distorsionada reveló colmillos. «No puedes alejarte, Ana. Nunca lo conseguirás. Somos parte de esto ahora», dijo, y de sus labios ascendió un aire helado que hizo temblar a los niños. La luz de Ana brillaba más, pero el espacio estaba lleno de murmullos sombríos que intentaban desgastarla, haciéndola dudar. Las risas de sus hijos se apagaron de repente, y la habitación se sumió en un silencio aterrador, visto hasta el punto donde solo se escuchaba el latido de su corazón. Ana sintió cómo la desesperación la envolvía. Si acaso se desmayaba, si se sucumbía a la oscuridad, todo se perdería. «No, nunca me rendiré». Con ambas manos levantadas, formó un escudo de luz y gritó: «Padre misericordioso, ayúdame». En el instante en que la palabra salió de sus labios, algo respondió, algo antiguo que resonó en el fondo de su ser. Un viento huracanado estalló en la habitación, llevándose consigo las sombras, como hojas secas. La risa de Claudia se transformó en un grito de ira que resonó en la distorsionada realidad. Ana sintió que se desvanecía y la energía la envolvía. Las sombras fueron arrastradas hacia atrás, como si un gigantesco imán las hubiera echado fuera. Sin embargo, no era suficiente. Solo la energía del amor podía derrotarlas. De pronto, la habitación se volvió silenciosa. Ana abrió los ojos y se encontró en un lugar diferente, sus hijos a su lado, pero el horror
no había desaparecido. Ante ella, un espejo antiguo reflejaba un mundo sin sombras, pero la imagen de Claudia aún la miraba con ojos llenos de rencor desde su lado opaco del espejo. «Esto no ha terminado, Ana», susurró Claudia, y el aire se volvió helado nuevamente. Ana se sintió desbordada por el terror. ¿Había escapado realmente o era solo un nuevo comienzo en este juego macabro? Tenía una oportunidad de salvar a sus hijos, pero el enemigo seguía ahí, acechando en las sombras de su mente. Las paredes comenzaron a temblar otra vez, y el espejo, aunque parecía ser un refugio, parecía latir con una energía oscura. La verdad es que, aunque había conseguido salir de las garras de la oscuridad, aún quedaba una lucha mucho más grande por delante. Los latidos de Ana resonaban como un tambor en sus oídos. El espejo, con su superficie reflejante, parecía pulsar al ritmo de su ansiedad. ¿Era un refugio o una trampa más astuta? La figura de Claudia seguía ahí, su risa distorsionada, un eco de horror. Ana no podía dejar que sus hijos sintieran el frío que emanaba de esa presencia, pero se sentía atrapada, como un pez en una red. «¿Mamá?», murmuró Emilio, su voz temblando, causando que Ana sintiera un nudo en la garganta. «Estoy aquí, cariño, siempre estaré aquí», aseguró, intentando sonreír para calmarlo, aunque su corazón estaba hecho trizas. El espejo comenzó a brillar débilmente. Una luz pulsante iluminó el rostro de Ana, reflejando su angustia. Pero también comenzaron a aparecer figuras en ella, caras indefinidas que se retorcían, desgarradas por una tortura eterna. Ana sintió que una presencia la llamaba desde el otro lado, un susurro que la atraía como un canto hipnótico. «Atráeme. Ven. Regresa». «No, no puedo», dijo Ana, luchando contra la atracción. «No dejaré que nos atrape». Con su amor como escudo, extendió las manos hacia el espejo, tratando de empujar la luz que aún residía en ella. La oscuridad en el vidrio luchaba por absorberla, mas no iba a permitir que eso sucediera. Mientras las caras mutaban en angustia, Ana sintió que la luz comenzaba a desvanecerse. «Claudia, eres tú quien está atrapada aquí. No soy yo. Tu odio te consume». Claudia soltó una risa escalofriante, como el sonido de cristales rompiéndose. «¿Crees que puedes cambiar lo que soy? Dejaste que me encerraran aquí, Ana. Fuerzas malignas tuvieron su parte en esto. Ahora somos parte de la misma oscuridad». Las manos de Ana temblaron. El amor era fuerte, pero a su alrededor la desesperación empezaba a perder terreno. Miró a sus hijos, que observaban con curiosidad y miedo, y entonces la angustia se transformó en resolución. «Soy más fuerte que esto», gritó. «No me rendiré». Las paredes del lugar comenzaron a crujir de nuevo, como si los propios cimientos del universo estuvieran en conflicto. Lo que antes había sido solo aire enrarecido se tornó un vórtice de caos desgarrador, pero en su interior Ana alimentó su luz con pensamientos de su hogar, de cada risa, cada abrazo, cada momento de amor vivido. Al concentrar su energía, confirmó la autenticidad de sus sentimientos. La luz comenzó a expandirse desde su pecho, incluso mientras el espejo retorcía la realidad. Las sombras en el cristal retrocedieron, gritando, pero estas no eran las únicas criaturas que luchaban. Desde el fondo, otras entidades comenzaron a emerger. No solo sombras, sino figuras que reían y lloraban a la vez, perdidas entre la tristeza y la desesperación. «¡No regresen!», Ana suplicó, sintiendo el peso de su voz desmoronándose en la locura que se generaba. «¡El amor puede salvarnos!». Los rostros en el espejo comenzaron a distorsionarse, a cambiar. Algunos eran de sus seres queridos, otros eran desconocidos, pero cada uno parecía querer salir, gritar, por su propia salvación. «¡Ana!», clamó Emilio, sacudida por la energía. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?». «Emilio, quédate cerca de mí», Ana gritó, mientras la locura se desataba.
Las sombras comenzaron a arremolinarse alrededor, como si quisieran apresar no solo a Ana, sino también a sus hijos. Claudia se erguía cada vez más cerca, disfrutando del caos. Ana entrecerró los ojos y con todas sus fuerzas concentró sus pensamientos, llamando a fragmentos de memorias. La risa cálida de su familia, las luces brillantes de las celebraciones, los momentos de superación, todo eso formaba parte de ella. Con una última exhalación profunda, respiró amor y gritó: «Yo elijo el amor». Una explosión de luz estalló, rompiendo el cerco de sombras y arrastrando a Claudia hacia el espejo. Ana sintió el calor, el aliento de su familia, pero aquellas voces de tormento seguían persistiendo. «Esto no ha terminado, Ana. La oscuridad siempre regresará». Mientras la luz envolvía la habitación, Ana supo que la batalla estaba lejos de terminar. Entonces, en medio del torbellino, algo oscuro se agazapó en el rincón de su mente, una advertencia que resonaba: «No miras atrás, porque después de este número, el verdadero terror seguiría acechando». ¿Qué pasaría cuando finalmente se detuviera el juego? Ana respiró hondo, su cuerpo aún temblando del último estallido de luz. La habitación, que había sido un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, ahora parecía en calma. Pero esa calma era engañosa. Mientras la luz se desvanecía, una sombra permanecía en el rincón, casi imperceptible. «Mamá», susurró Emilio pegado a su pierna, «¿estamos a salvo?» Ana apretó su mano. «Sí, cariño, estamos a salvo», mintió. La voz de Claudia retumbaba en su mente como un eco persistente que no podía ignorar. Con un movimiento, la sombra en el rincón pareció moverse. Ella se volvió lentamente, encontrando no solo las inquietantes enredaderas del espejo, sino también un reflejo de angustia en el rostro de su pequeño. La risa de Claudia parecía resonar en el fondo de su cabeza. «No puedes escapar de mí. Vamos, sigamos adelante», exigió Ana, intentando sonar firme mientras conducía a sus hijos hacia la puerta. Pero la salida parecía desvanecerse. Cada paso que daban generaba más incertidumbre. Sintió el aire volverse espeso, pesado, como si un manto de oscuridad los envolviera. Avanzaron hacia el corredor, un lugar que una vez había sido familiar, pero ahora se sentía extraño, distorsionado. Las luces parpadeaban, como si la energía misma estuviera en conflicto. «Mamá», de nuevo la voz de Emilio firme y clara. «¿Y si regresa?» «Se irá, Emilio. Juntos somos más fuertes», dijo Ana, pero su propia duda comenzaba a asfixiarla. Claudia no había desaparecido. Estaba más viva que nunca en su mente. Podía sentirla, acechando en cada sombra, burlándose de su miedo. «No te preocupes, cariño, solo hay que seguir adelante». Mientras se movían, Ana comenzó a notar figuras en las paredes. No eran simples sombras, sino retratos de momentos de presión, de dolor, de pérdidas. Eran historias olvidadas de aquellas personas que una vez habitaron el lugar, sus rostros contorsionados por la angustia. Una madre gritando, un niño buscando a su padre perdido, pero sobre todo, un ser sombrío que miraba desde cada uno de ellos. Ana cubrió los ojos de sus hijos, pero no podía evitar ver aquellas visiones tortuosas. Claudia había jugado con más que solo su mente. Había tejido el dolor que había marcado a ese hogar, como un hilo maligno entrelazado en cada rincón. «Esto es solo un juego sin fin», susurraba su voz a través de un murmullo distorsionado. «El espejo», dijo Emilio sacudiéndose. «¿Qué pasó con el espejo?» La palabra reverberó a través de Ana, como un tambor en su pecho. «No lo sé», murmuró, «pero no podemos volver, no debemos mirarlo». Sin embargo, un impulso oscuro crecía dentro de ella, la necesidad de mirar hacia atrás, de saber si en el reflejo algo había cambiado. «¡Mamá!», clamó Valeria, su pequeña, sus ojos llenos de temor. «No quiero jugar más, quiero ir a casa».
Ana sintió el peso de las palabras de su hija, como un golpe directo a su corazón. No era solo un juego, no era solo una batalla contra Claudia, era una lucha por sus vidas. Se detuvo frente a una puerta que se abría repentinamente, revelando un cuarto en ruinas que antes había sido el estudio, un lugar de creación, ahora un mausoleo de recuerdos perdidos. ¿Entramos?, preguntó Emilio, la pequeña chispa de esperanza en su voz contrastando con el abismo de horror que la rodeaba. Sí, respondió Ana, un miedo helado recorriendo su columna vertebral. El eco de Claudia seguía resonando. Sentirla encarnando su propia inseguridad era abrumador. Tenían que entrar. La luz de la esperanza les susurraba que tal vez dentro de esa habitación podrían encontrar respuestas. Cuando atravesaron el umbral, la atmósfera se volvió opresiva. El olor del polvo y el moho llenó el aire. Ana parpadeó ante la penumbra. Los objetos del cuarto estaban envueltos en sombra, pero detrás de ellos una luz tenue parecía resplandecer. —¿Qué es eso? —murmuró Emilio. Ana avanzó, aunque su instinto le gritaba que retrocediera. Al acercarse, pudo ver un objeto brillante en el suelo. Un pequeño espejo, distinto al que las atormentaba, brillaba con una luz cálida, como si guardara un secreto. Pero al tocarlo, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. En ese instante, una risa conocedora inundó la habitación. —¡Ana! —resonó la voz de Claudia, un látigo de pánico en su pecho. Creíste que era suficiente, ¿verdad? Pero sabes que cada decisión trae consecuencias. Ana miró a sus hijos, sus corazones latiendo con desesperación. No miro atrás, resonó en su mente con fuerza, mientras la realidad se desenfrenaba a su alrededor. La luz del espejo comenzó a pulsar, cada vez más intensa, arrastrando a Ana a un abismo de desconocido. Y en ese instante comprendió que no solo combatía a Claudia, estaba a punto de descubrir lo que la oscuridad realmente significaba. ¿Qué será lo que revelará ese espejo? Una pregunta oscura resonó en su mente mientras sentía que caía a la inminente tormenta. La luz del espejo envolvió a Ana, y un grito ahogado emergió de su garganta. La visión de su otro yo se distorsionaba, una imagen doble que parecía burlarse de sus miedos internos. Estaba atrapada en una corriente de emociones, sus pensamientos girando como un torbellino. —¡Mamá! —gritó Valeria, el terror vislumbrándose en sus ojos. Ana la apretó con fuerza, pero mientras se aferraba a su hija, sintió que las sombras la absorbían. —Aguanta, Valeria —susurró, intentando mantener la calma. Sin embargo, el reflejo del espejo no solo mostraba sus rostros, revelaba un pasaje a recuerdos oscuros que nunca había querido enfrentar. —Esto es un error —murmuró Ana, sintiendo cómo la desesperación la envolvía como una serpiente. —No debemos mirar. Pero era demasiado tarde. El espejo se iluminó con escenas de su pasado, momentos que había enterrado profundamente. La voz de Claudia resonaba en su mente burlona. —Todo lo que temes está aquí. Tus fracases, tus decisiones, el tiempo perdido. Ana vio a su hermana Claudia sonriendo, pero los ojos reflejaban algo más, una tristeza que caló en sus huesos. Recordaba las discusiones, los secretos, las palabras hirientes que nunca se dijeron. —¡No, cierra eso! —gritó, pero el espejo pulsaba con vida propia, como si disfrutara la tormenta emocional que desataba. Emilio, aterrorizado, agarró la mano de su madre. —¡Mamá, por favor! Su voz quebrada era un eco que retumbaba en el silencio opresivo. Ana sintió el peso de la amenaza de la sombra, cada vez más cerca, cada vez más real. —Claudia —murmuró Ana con rencor, la sangre hirviendo en sus venas—, este no es tu momento. Sin embargo, el espejo la desafiaba. Reflejos de dos Ana, cada una más angustiada que la otra,
parecían interrogarla, revelando la verdad de sus decisiones, el dolor oculto detrás de la sonrisa. Y aunque sabía que mirar podía ser letal, no podía apartar la vista. Era una trampa emocional, un juego que Della podía dejar sin esperanza. Los ecos de risas, llantos y susurros aumentaban en volumen, haciéndose eco en la oscura habitación. «Esto es solo el comienzo», agregó la voz distorsionada de Claudia, cómplice de sus peores miedos. «¿Vas a dejar que todo acabe aquí?» Ana se encontraba al borde del abismo, sintiendo que la realidad se desvanecía a su alrededor. En un instante de desesperación, se abalanzó hacia el espejo, y en un último intento de liberarse del horror, gritó: «¡Basta!». La imagen en el espejo tembló al instante, y la luz se hizo un estallido de fragmentos brillantes, como si desmembrase el tiempo mismo. Ana sintió la presión en su pecho mientras las sombras comenzaban a disolverse, pero el eco de Claudia aún reverberaba, dejándola temblando. Emilio y Valeria la miraron con ojos de miedo y sorpresa. «¿Mamá?», cuestionó Emilio, la esperanza titilando en su mirada. «Vamos», dijo Ana, arrastrando a sus hijos hacia la salida, pero no antes de que la risa de Claudia resonara nuevamente, esta vez más cerca, más inquietante. «Aún no has terminado, Ana. Aún no...». Apenas lograron abrir la puerta al final del pasillo, cuando se encontraron en una habitación nueva, extraña, como si hubieran pasado a otra dimensión. Las paredes eran de un gris frío, sin ventanas, pero con luces que parecían parpadear con vida propia. Ana se detuvo, viendo que algo aún las acechaba, un oscuro susurro que se hacía más fuerte. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Valeria, y en su pequeña voz Ana sintió todo el peso de su responsabilidad. «Una trampa. La trampa. Solo quiero salir», murmuró, el terror de ser atrapada nuevamente apretando su corazón. Con cada parpadeo sentía que el horror se transformaba y expandía, como una sombra que se negaba a desaparecer. «Tal vez hay otra salida», pensó, mientras su mente corría. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un sonido estalló a su derecha, atrayendo su atención. Algo o alguien se movía detrás de las paredes, como un eco distante de locura. «Nos quedan preguntas sin respuestas aquí», reflexionó Ana, y en la penumbra comenzó a notar figuras en la oscuridad, asomándose, esperando. ¿Qué otras revelaciones marcarán el destino de Ana y sus hijos? Ese silencio anticipatorio parecía desafiarla a mirar adelante, a no rendirse. La lucha apenas comenzaba. El silencio se tornó ensordecedor, y el corazón de Ana latía con fuerza desmedida. Las figuras que se asomaban en la penumbra parecían danzar, sus contornos apenas perceptibles, como si fueran ilusiones construidas sobre miedos olvidados. «¿Qué es eso?», preguntó Emilio, incapaz de contener su pánico. Ana sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «Nada que debamos temer», intentó responder, pero su voz sonó vacía, como un eco perdido en el aire estancado. Las luces del lugar parpadeaban débilmente, lanzando sombras que parecían cobrar vida, como si la habitación misma estuviera respirando con una intencionalidad siniestra. «Mamá, tenemos que irnos». Valeria tiró de su mano, y eso la sacó momentáneamente de la trampa de ansiedad en la que se había encerrado. Ana, entrecerrando los ojos para intentar ver mejor, se dio cuenta que las sombras no eran solo sombras, eran figuras humanas, desdibujadas pero familiares. «¡Claudia!», murmuró, el nombre saliendo de sus labios como un rezo. A cada segundo, el eco de su risa resonaba en su mente, recordándole que la red que había atrapado a su familia aún estaba allí, tendida y seductora. Un fuerte golpe la sacudió, y la habitación pareció temblar. «¡Mamá!», gritó Emilio al ver cómo una de las figuras dio un paso al frente, acercándose lentamente.
Ana se dio cuenta de que no era Claudia, sino un reflejo de su propia desesperación, de sus miedos más profundos y oscuros. «¿Por qué no te atreves a mirar?», le susurró la figura, su voz un murmullo quebrado que colisionó con la percepción de Ana. Era un espectro de su propio ser, un símbolo de cada error, cada decepción, cada razón por la que se había sentido insuficiente. «¡Basta! ¡No eres real!», gritó Ana tratando de deshacerse de la amenaza. Pero la figura seguía avanzando, acercándose cada vez más, como si la habitación se comprimiera alrededor de ellos. La risa de Claudia resonaba nuevamente, más fuerte, más cercana. «Estás atrapada, Ana, atrapada en tus propias decisiones», decía, como si cada palabra fuera un látigo cortante. Ana sintió la angustia apoderándose de su mente. «No puedo enfrentar esto». Una punzada de miedo la invadió al pensar que tal vez era cierto. Estaba atrapada en un ciclo de terror impulsado por sus fallas, y esa habitación era solo un espejo de su propia tormenta interna. «Cierra los ojos», ordenó su instinto, y a pesar de que todas las luces parecían estar a su alrededor, ella decidió hacerlo. Por un momento, la oscuridad fue un refugio. Le dio un respiro a su mente, dejando que la voz de Claudia se desvaneciera en el silencio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Emilio, la vulnerabilidad en su voz quebrando el hielo en su pecho. Ana respiró hondo y decidió que no dejaría que el miedo venciera. «Debemos encontrar la salida», dijo más segura de lo que se sentía. Con un movimiento casi automático, extendió la mano, guiando a Valeria y Emilio a su lado. «Vamos, posiblemente haya alguna puerta o un camino». A medida que avanzaban, las sombras comenzaron a dispersarse, cada figura desvaneciéndose en un susurro vacío. Ana sintió que su propio ser se apegaba a ella, su voluntad cobrándose de nuevo y arropando a sus hijos. Pero cuando giraron hacia la esquina, una sombra más densa apareció, deteniendo su progreso. «No saldrás tan fácil, Ana». La voz era profunda y resonante, como un trueno lejano que presagiaba tormenta. Ana sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. «¿Quién eres?», exigió, pero su voz temblaba más de lo que quería admitir. «Soy lo que cada uno de tus recuerdos quiere olvidar. Y estoy aquí para quedarme». La sombra tomó forma y empezó a expandirse, cerrando los espacios a su alrededor. En ese momento, Ana entendió que la salida no era simplemente una puerta física, sino una lucha interna con el horror que la había perseguido durante años. «¡Mamá!», gritó Valeria, los ojos fijos en la sombra creciente. «No, no, no». Ana balbuceó, el terror afianzándose en su pecho. Entonces recordó algo. Al haber luchado, no estaba sola en esto. Juntas tenían una fuerza que la sombra no podría romper. «¡No me dejaré vencer!», gritó Ana, erguida y decidida. En su interior, la oscuridad estaba haciendo eco de un nuevo despertar. «Valeria, Emilio, agárrense de mí». Justo cuando el terror parecía estar por consumirlas, la luz de la esperanza se encendió en su pecho y, con un grito resonante de coraje, Ana empujó hacia adelante, decidida a despejar la niebla y enfrentar lo desconocido. «¡Vamos! ¡Tú no me asustarás más!». Las palabras salieron de sus labios como un desafío tan poderoso que hizo temblar las paredes mismas. Pero en medio de la valentía, el suelo retumbó y un eco distante resonó. Esto solo fue el comienzo. ¿Qué ocurrirá cuando la sombra revele su verdadero rostro? Las paredes a su alrededor comenzaron a cerrarse. El tiempo se reducía y una pregunta aterradora se instaló en el aire. ¿Estarán Ana y sus hijos listos para enfrentar lo que yace en la penumbra? La oscuridad pulsaba a su alrededor como un corazón infernal, pero Ana se mantenía firme. Con las manos de Emilio y Valeria en su poder, sentía su fortaleza multiplicarse. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de enfrentar aquello que había estado acechando en las sombras.
cavando en sus peores temores, haciendo eco de sus inseguridades. «¡Vamos!», gritó Ana, arrastrando a sus hijos hacia adelante mientras la sombra intentaba engullirles. Su corazón latía desbocado, pero no había tiempo para el miedo. «Recuerden, somos fuertes juntos». Las palabras tuyas resonaban con cada paso que daban, atravesando la penumbra que se cernía sobre ellos. Mientras avanzaban, la figura oscura se alzaba, su rostro desdibujándose entre las sombras. «No se puede escapar de uno mismo, Ana. Todo lo que te has negado está aquí, frente a ti». Resonaba su voz, burlesca, como un eco en su mente. La amenaza no era solo física, era psicológica, alimentándose de cada duda que alguna vez había invadido su alma. Ana sintió el peso de la desesperación, pero entonces una imagen brillante apareció en su mente. La primera vez que había tomado la mano de Claudia, cuando eran niñas, compartiendo risas en el patio de atrás, y los secretos que solían intercambiar. Su relación no siempre había sido perfecta, pero ese amor fraternal podía superar cualquier sombra. «No, soy más que mis miedos», gritó, dirigiendo su fuego hacia la sombra. «Soy madre, no permitiré que esto me consuma». Los brazos de la figura oscura comenzaron a cerrarse, pero habían emergido fuertes los recuerdos de amor, iluminando su camino. «¿De verdad crees que puedes salvarlos?», preguntó la sombra, su tono más ácido. «Tu propia hermana jamás volverá a ser como antes. Y esos niños no saben realmente a qué se enfrentan». «¡Cállate!», Ana respondió, su voz vibrando con fuerza. Tenía que creer en su influencia, la que irradiaba amor. Se olvidó de dudar. El amor podía ser su escudo y espada. Las risas de sus hijos eran su fortaleza, así que apretó las manos de Emilio y Valeria, sintiendo cómo su energía se entrelazaba. «Vamos, lo lograremos», exclamó, impulsando a sus hijos a seguir adelante. La sombra se agitó al ver cómo las voces de esperanza se convertían en un mantra que cada uno de ellos repetía. Entonces, en una luz destellante, se abrieron las puertas de la sala. Un brillo cálido se desató, invitándolos hacia un lugar que parecía menos opuesto que aquel oscuro pasillo. Cautelosa, pero decidida, Ana guió a sus niños hacia esa luz. Una explosión de colores envolvió el lugar, desvaneciendo por un instante la sombra que antes los oprimía. De repente, toda la habitación se llenó de risa, de música alegre, de fragancias dulces, como de un hogar cálido. Eran recuerdos de felicidad, de momentos compartidos que hicieron que la oscuridad se tambaleara, incapaz de encontrar su base en aquella luz. «Esto es real», murmuró Valeria, mirándolo todo con fascinación. «Mira, mamá». Ana sonrió, sintiendo una oleada de amor y agradecimiento. Allí estaban las risas de su infancia y también las de sus hijos, creando un puente hacia un futuro esperanzador. «¿Estamos a salvo?», preguntó Emilio. Sus ojos resplandecían ante el nuevo mundo que parecía abrirse ante ellos. «Estamos bien, por ahora», sostuvo Ana, sintiendo el calor de la conexión con sus hijos. Pero la advertencia del espejo aún resonaba en su mente. La sombra no había sido derrotada todavía. Ana sabía que tendría que enfrentarse a su pasado, resolver esos conflictos para quebrar los vínculos que la unían a lo oscuro. «Claudia», susurró, y ese silencio pesado regresó momentáneamente. Allí estaba su hermana, aquella voz que había sido partes de risas y también de tristezas. «Debo liberarte». Mientras miraba al fondo de aquel mundo nuevo, supo que el futuro sería uno de reconstrucción. No importaba cómo se vería, tenían que enfrentarlo juntos, porque el amor vencería la oscuridad. Pero en un susurro lejano, la risa burlona de Claudia parecía resonar. «Esto no ha terminado, hermana». Ana abrazó a sus hijos más cerca, preparándose. «Nosotros elegimos el amor, siempre. No caeremos en las sombras de nuevo».
Y con esas palabras resonando en su corazón, dio un paso hacia ese nuevo mundo. En la distancia, el eco de la advertencia de Claudia aún flotaba en el aire. La batalla por su libertad había comenzado, pero ella no tenía miedo, porque sabía que la luz, una vez encendida, nunca se apagaría. Luego de enfrentar la oscuridad y hallar el sentido de la esperanza, Ana estaba lista para luchar con todo, por recuperar no solo a su hermana, sino toda la vida que amaba. Este era el nuevo comienzo, y lo enfrentarían juntos, sin temor, sin sombras, solo luz. Si te ha gustado este desenlace, necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo. Eso alimentará el algoritmo y ayudará a que más personas lo vean. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que podría pasar después. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de mantenerse conectados.